Con su predicación sobre el reino de Dios, Jesús se opone a una religiosidad que no involucra la vida humana, que no interpela la conciencia y su responsabilidad frente al bien y al mal. Lo demuestra también con la parábola de los dos hijos, que es propuesta hoy con el Evangelio de Mateo. Il primo figlio risponde impulsivamente no. A la invitación del padre de ir a trabajar a la viña, el primer hijo responde impulsivamente no, pero después se arrepiente y va. Invece il secondo figlio, che subito risponde sì, sì papà. Sin embargo, el segundo hijo, que enseguida responde sí, sí papá, en realidad no lo hace, no va. L'obbedienza non consiste nel dire sì o no. La obediencia no consiste en el decir sí o no, sino en el actuar, en el cultivar la viña, en realizar el reino de Dios, en hacer el bien. Con questo semplice esempio, Gesù vuole superare. Con este sencillo ejemplo, Jesús quiere superar una religión entendida solo como práctica exterior y rutinaria, che non incide sulla vita e sugli atteggiamenti delle persone. que no incide en la vida y en las actitudes de las personas, una religiosidad superficial, Un rituale fra virgolette. soltanto ritual, entre comillas, en el feo sentido de la palabra. Gli esponenti di questa religiosità di facciata. Los exponentes de esta religiosidad de fachada que Jesús desaprueba eran en aquel tiempo los jefes, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, los cuales, según la admonición del Señor, en el reino de Dios serán superados por los publicanos y las prostitutas. Jesús dice, serán los publicanos, es decir, los pecadores y las prostitutas, los que entrarán en el reino del Señor. Esta afirmación no debe inducir a pensar que hacer bien los que no siguen los mandamientos de Dios y la moral. Y dicen, al fin y al cabo, los que van a la iglesia son peor que nosotros. No. Jesús no señala a los publicanos y las prostitutas como modelos de vida, sino como privilegiados de la gracia que Dios ofrece a todo aquel que se abre y se convierte a Él. La gracia, porque la conversión es siempre una gracia. Una gracia que Dios ofrece a quien se abre y se convierte a Él. De hecho, estas personas, escuchando su predicación, se arrepintieron y cambiaron de vida. Pensamos en Mateo, por ejemplo, en San Mateo, que era un publicano, un traidor a su patria. En el Evangelio de hoy, quien queda mejor es el primer hermano, no porque ha dicho no a su padre, sino porque después de el no, se ha convertido al sí, se ha arrepentido. Dios es paciente con nosotros, no se cansa, no desiste después de nuestro no. Nos deja libres también de alejarnos de Él y de equivocarnos. Pensemos en la paciencia de Dios. Es maravilloso cómo el Señor nos espera siempre. Siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Pero respeta nuestra libertad.
y espera ansiosamente nuestro sí, para acogernos nuevamente entre sus brazos paternos y colmarnos de su misericordia sin límites. La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal, la elección de la verdad respecto a la mentira, la elección del amor al prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección, después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Pero la conversión, cambiar el corazón, es un proceso de purificación de las incrustaciones morales. Es un proceso doloroso, porque no está el camino de la santidad sin ninguna renuncia y sin el combatimiento espiritual. Combatir por el bien, combatir para no caer en la tentación, hacer todo lo que podamos de nuestra parte y llegar a vivir en la paz, la alegría de la gratitud. El Evangelio de hoy cuestiona la forma de vivir la vida cristiana, que no está hecha de sueños y de bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos para abrirnos cada vez más a la voluntad de Dios y al amor hacia los hermanos. Pero esto, incluso el empeño más pequeño concreto, no se puede hacer sin la gracia. La conversión es una gracia que tenemos que pedir siempre. Señor, dame la gracia de mejorar. Dame la gracia de ser un buen cristiano. María Santísima nos ayude a ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Él es quien derrite la dureza de los corazones y los dispone al arrepentimiento para obtener la vida y la salvación prometidas por Jesús. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram.
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, sono giunte preoccupanti notizie di scontri hay varias nell'area noticias del Caucaso. de enfrentamiento en el aura del Cáucaso. Prego per la pace nel Caucaso. Oro por la paz en el Chiedo alle Cáucaso parti in conflitto y pido a las partes que están en di compiere conflicto gesti concreti de hacer di gestos buona volontà concretos de e di buena voluntad fratellanza, y de fraternidad, che possano portare a risolvere que i puedan llevar problemi a resolver el non con problema, l'uso della forza no con el e uso de la delle fuerza armi, y de las armas, ma per mezzo del dialogo sino por medio del e del diálogo negoziato. y de la negociación. Preghiamo insieme Oremos silencio juntos en silencio pace nel por la paz Cáucaso. en el Cáucaso. Ieri a Napoli Ayer en è Nápoles stata proclamata beata fue proclamada beata Luigia María, del Santissimo Sacramento, Regia del Santísimo Sacramento, Secolo Maria Bellotti, María Luigina del fondatrice Santísimo della Sacramento, Congregazione delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce. fundadora de las hermanas Diamo franciscanas grazie a Dio per questa adoradoras nuova beata, de la Santa Cruz. esempio di contemplazione Es ejemplo de contemplación y de misterio del Calvario instancabile nell'esercizio della carità. en el ejercicio de la caridad. Oggi la Chiesa celebra la giornata mondiale Hoy la del Iglesia migrante. celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Saluto i rifugiati e migranti Saludo a los refugiados y a los migrantes presentes aquí en la plaza. intorno al monumento En torno intitolato al monumento Angeli titulado senza saperlo, Ángeles sin saberlo, che è benedetto che un hoy anno fa. ha sido bendito hace un año. Ho voluto dedicare il mio messaggio Este año agli he querido sfollati dedicar interni, mi mensaje a los desplazados internos, los cuales están come obligados capitò anche a Gesù e a alla sua huir, famiglia. como le pasó a Jesús y a su familia, Come Gesù como costretti Jesús a fuggire. obligados a huir. Così gli sfollati, migranti, Así, a aislados, loro migrantes, a ellos de manera particular y a quienes les va asisten, il nostro ricordo va mi e recuerdo la nostra preghiera. y nuestra oración. Oggi ricorre anche la giornata mondiale del turismo. Hoy también es la Jornada Mundial del Turismo. Ha colpito La duramente pandemia ha golpeado duramente este sector tan importante para tantos países. Rivolgo il mio incoraggiamento Dirijo a quanti operano nel turismo. In mi particolare ánimo alle piccole a los que imprese trabajan en el familiari turismo, en particular a las empresas familiares y a los che jóvenes, possano presto risolversi y deseo que nella esto attuale pueda difficoltà. resolverse rápidamente en la dificultad. E saluto ora voi, cari Os saludo fratelli también a romani, ustedes, queridos, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nelle scorse settimane En las Habíamos últimas refletido semanas insieme a la pasadas luz hemos del reflexionado Evangelio juntos a la luz del cómo Evangelio guarire il mondo sobre cómo sanar che al soffre per mundo un malessere que sufre por che un la malestar pandemia ha evidenziato que la pandemia ha e evidenciado accentuato. y ha acentuado. Il malessere c'era, Ya existía el malestar, lo
pero la pandemia lo ha evidenciado aún más, lo ha acentuado. Hemos recorrido los caminos de la dignidad, de la solidaridad y de la subsidiariedad, vías indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús, nos hemos propuesto seguir sus pasos, optando por los pobres, repensando el uso de los bienes y cuidando la casa común. En medio de la pandemia que nos aflige, nos hemos anclado en los principios de la doctrina social de la Iglesia, dejándonos guiar por la fe, la esperanza y la caridad. Aquí hemos encontrado una ayuda sólida para ser trabajadores de transformaciones que sueñan en grande. No se detienen en las mezquindades que dividen y hieren, sino que animan a generar un mundo nuevo y mejor. Quisiera que este camino no termine con estas catequesis mías, sino que se pueda continuar caminando juntos, teniendo fijos los ojos en Jesús, como hemos escuchado al inicio. La mirada, los ojos en Jesús que sana y salva al mundo. Como nos muestra el Evangelio, Jesús ha sanado a enfermos de todo tipo. Ha dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos, el oído a los sordos. Y cuando sanaba las enfermedades y las dolencias físicas, sanaba también el espíritu, perdonando los pecados. Porque Jesús siempre perdona. Así como los dolores sociales, incluyendo a los marginados. Jesús que renueva y reconcilia a cada criatura, nos regala los dones necesarios para amar y sanar como Él sabía hacerlo, para cuidar de todos sin distinción de raza, lengua o nación. Para que esto suceda realmente, necesitamos contemplar y apreciar la belleza de cada ser humano y de cada criatura. Hemos sido concebidos en el corazón de Dios. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno es amado. Cada uno es necesario. Además, cada criatura tiene algo que decirnos de Dios Creador. Reconocer tal verdad y dar las gracias por los vínculos íntimos de nuestra comunión universal con todas las personas y con todas las criaturas activa un cuidado generoso y lleno de ternura, y nos ayuda también a reconocer a Cristo presente en nuestros hermanos y hermanas, pobres y sufrientes, a encontrarles y escuchar su clamor y el clamor de la tierra que se hace eco. Interiormente movilizados por estos gritos que nos reclaman otra ruta, nos reclaman de cambiar. Podremos contribuir a la nueva sanación de las relaciones con nuestros dones y nuestras capacidades. Podremos regenerar la sociedad y no volver a la llamada normalidad, entre comillas, porque es una normalidad enfermante de la pandemia. La pandemia la ha evidenciado. Ahora regresamos a una normalidad. No, no es una normalidad. Porque esta normalidad estaba enferma de injusticias, desigualdades y degrado ambiental. La normalidad a la cual estamos llamados es la del reino de Dios, donde los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios.
y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncian a los pobres la buena nueva. Que nadie se haga el loco mirando para otra parte. Es esto lo que tenemos que hacer para cambiar. En la normalidad del reino de Dios, el pan llega a todos y sobra. La organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y acumular. Estos dos gestos, el gesto que da para seguir adelante una sociedad, una familia, un barrio, para todos, el gesto de darse, de dar, que no es dar una limosna, es darse con el corazón, y no este gesto que va para atrás, que se recoge con egoísmo, con el ansia de poseer y estas cosas. En la manera cristiana de hacer esta, no es una manera mecánica, es un modo humano. No podremos nunca salir de la crisis que se ha evidenciado con esta pandemia en forma mecánica, con nuevos aparatos. Son importantes, sí. Sí, la inteligencia es importante, Padre. Sí, es importante. Hay que ir adelante. No hay que tener miedo de estas cosas. Pero sabiendo que ni siquiera los medios más sofisticados podrán hacer algo. Podrán hacer muchas cosas, pero no podrán hacer una sola. La ternura. La ternura es la señal de la presencia de Dios. El acercarse al prójimo para salir adelante, para curarse, para ir adelante, para sacrificarse por el otro. Esto no lo tienen que olvidar, la ternura de la presencia de Dios para sacrificarse por el otro. Así es importante que en la normalidad del reino de Dios, el pan llega a todos y sobra. La organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir. Con ternura, no en el poseer, excluir y acumular. Porque al final no te vas a llevar nada hacia al otro lado. Un pequeño virus sigue causando heridas profundas y desenmascara nuestras vulnerabilidades físicas, sociales y espirituales. Ha expuesto la gran desigualdad que reina en el mundo. Desigualdad de oportunidades, de bienes, de acceso a la sanidad, a la tecnología, a la educación. Millones de niños no pueden ir a la escuela. Y así va para adelante la lista. Estas injusticias no son naturales ni inevitables. Son obras del hombre. Provienen de un modelo de crecimiento desprendido de los valores más profundos. El desperdicio de las comidas, el desperdicio de la comida que sobra. Con el desperdicio de la comida se puede dar de comer a todos. Y esto ha hecho perder la esperanza en muchos y ha aumentado la incertidumbre y la angustia. Por esto, para salir de la pandemia, tenemos que encontrar la cura no solamente para el coronavirus, que es muy importante, claro, sino también para los grandes virus humanos y socioeconómicos. No hay que esconderlos. No hay que echarles un poco de pintura y que no se vean, al contrario. Y ciertamente no podemos esperar que el modelo económico, que está en la base de un desarrollo injusto e insostenible, resuelva nuestros problemas. No lo ha hecho y no lo hará. Porque no lo puede hacer. Incluso si ciertos falsos profetas siguen prometiendo el efecto cascada, que no llega nunca.
Avete sentito voi Han escuchado muchas veces, ¿no? il teorema del bicchiere? El teorema del vaso, Il ¿no? bicchiere si riempia Es importante que el vaso se llene para que se desborde y caiga sobre los pobres, para que reciban riqueza. C'è un fenomeno. Pero hay un fenómeno. Il bicchiere incomincia El a vaso riempirsi. se comienza a Quando llenar. è quasi pieno, Cuando está casi lleno, cresce il bicchiere, crece el vaso, crece el vaso, e mai crece el la vaso cascata. y nunca llega la cascada, el desborde del producto, del agua, digamos, nunca se desborda este Dobbiamo vaso. metterci a lavorare con Tenemos que urgenza ponernos a trabajar per con generare urgencia buone para generar politiche, buenas políticas, diseñar diseñar sistemas de organización social in cui si en la premi que se premie la participación, partecipazione, la el cura, cuidado y la generosidad, generosidad, piuttosto che en vez l'indifferenza, de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares. Dobbiamo andare avanti Tenemos con que ir adelante tenerezza. con ternura. Una Una sociedad solidaria y justa es una sociedad más sana, una sociedad participativa, donde a los últimos se les tiene en consideración igual que a los primeros, refuerza la comunión. Una sociedad donde se respeta la diversidad es mucho más resistente a cualquier tipo de virus. Ponemos este camino de sanación bajo la protección de la Virgen María, Virgen de la Salud. Ella que llevó en el vientre a Jesús, que nos ayude a ser confiados. Animados por el Espíritu Santo, podremos trabajar juntos por el reino que Cristo ha inaugurado en este mundo, viniendo entre nosotros. Un reino de luz en medio de la oscuridad, de justicia en medio de tantos ultrajes, de alegría en medio de tantos dolores, de sanación y salvación en medio de las enfermedades y la muerte, de ternura en medio al odio. Que Dios nos conceda viralizar el amor y globalizar la esperanza a la luz de la fe. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores hemos reflexionado a la luz del Evangelio sobre cómo curar el mundo que sufre. Los caminos a seguir son la solidaridad y la subsidiariedad, indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús, seguimos su ejemplo optando por los pobres, haciendo un uso adecuado de los bienes y cuidando nuestra casa común. Como vemos en el Evangelio, Jesús curó enfermos de todo tipo y cuando curaba los males físicos, sanaba también el espíritu con el perdón de los pecados, así como los dolores sociales, incluyendo a los marginados. También a nosotros Jesús nos concede los dones necesarios para amar y curar como Él lo hizo, acogiendo a todos sin distinción de raza, lengua o nación. En medio de la pandemia que nos aflige, comprobamos cómo un pequeño virus continúa causando heridas profundas y desenmascarando nuestra fragilidad física, social y espiritual. También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. En este contexto, con la mirada fija en Jesús, estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. De modo particular, saludo al grupo de sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano. Que siguen aquí en Roma su formación integral
para conformarse cada día más a Cristo Buen Pastor. Hoy hacemos memoria de San Jerónimo, un estudioso apasionado de la Sagrada Escritura, que hizo de ella el motor y el alimento de su vida. Que su ejemplo nos ayude también a nosotros a leer y conocer la palabra de Dios, porque ignorar las Escrituras, decía él, es ignorar a Cristo. Que el Señor los bendiga. Oggi ho firmato la lettera apostolica Hoy Sacre Scripture he firmado la carta apostólica nel 16° centenario della morte di San Sacre Jerónimo. Scripture Affectus en el 16 centenario de la muerte de San Jerónimo. El ejemplo de este gran doctor y padre de la Iglesia, que puso la Biblia en el centro de su vida, suscite en todos un amor renovado por la Sagrada Escritura y el deseo de vivir en diálogo personal con la palabra de Dios. El momento de Padre Nuestro en latín. Oggi le catechesi sulla preghiera che abbiamo interrotto per fare la catechesi. Retomamos hoy las catequesis sobre la oración que habíamos interrumpido para hablar sobre las catequesis de la creación y el cuidado de la creación. Uno dei personaggi più avvincenti di tutta la Sacra Scrittura. Y encontramos a uno de los personajes más interesantes de toda la Sagrada Escritura, el profeta Elías. Egli travalica i confini della sua epoca. Él va más allá de los confines de su época y podemos vislumbrar su presencia también en algunos episodios del Evangelio. Compare al fianco di Gesù insieme a Mosè nel momento della trasfigurazione. Aparece junto a Jesús, junto a Moisés en el momento de la transfiguración. Jesús mismo se refiere a su figura para acreditar el testimonio de Juan Bautista. Nella Bibbia Elia compare all'improvviso, in maniera misteriosa. En la Biblia, Elías aparece de repente, de forma misteriosa, procedente de un pequeño pueblo completamente marginal, y al final saldrá de escena bajo los ojos del discípulo Eliseo en un carro de fuego que lo sube al cielo. Un uomo senza un'origine precisa. Es por tanto un hombre sin un origen preciso y sobre todo sin un final, secuestrado en el cielo. Por esto su regreso era esperado antes de la llegada del Mesías, un precursor. Así se esperaba el regreso de Elías. La Escritura ci presenta Elia come un uomo della fede cristalina. La Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina, en su mismo nombre que podría significar Yahvé es Dios, Elías. Está encerrado el secreto de su misión. Será así durante toda la vida, hombre recto, incapaz de acuerdos mezquinos. Su símbolo es el fuego, imagen del poder purificador de Dios. Lui per primo sarà messo a dura prova e rimarrà fedele. Él primero será sometido a dura prueba y permanecerá fiel. Es el ejemplo de todas las personas de fe que conocen tentaciones y sufrimientos, pero no fallan al ideal por el que nacieron. E la preghiera è la linfa che alimenta costantemente la sua existencia. La oración es la savia que alimenta constantemente su existencia. Por esto es uno de los personajes más queridos por la tradición monástica, tanto que algunos lo han elegido como padre espiritual de la vida consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios, que se erige como defensor del primado del Altísimo. Sin embargo, él también se ve obligado a lidiar con sus propias fragilidades.
Difficile dire quali esperienze gli furono più utili. Es difícil decir qué experiencias fueron más útiles, si la derrota de los falsos profetas en el Monte Carmelo o el desconcierto en el que se da cuenta que no soy mejor que mis padres. Nell'animo di chi prega, il senso della propria debolezza En el alma de quien reza, el sentido de la propia debilidad es más valioso que los momentos de exaltación, cuando parece que la vida es una cabalgata de victorias y éxitos. nella preghiera succede sempre questo. En la oración sucede siempre esto. Momenti di preghiera Momentos de oración noi sentiamo que nosotros sentimos que estamos elevados y sentimos entusiasmo en esos momentos de oración, también de dolor, de aridez, prove. de pruebas. La preghiera è così, La oración es así, lasciarsi portare da Dio dejarse llevar por Dios, e lasciarsi anche bastonare de dejarse situazioni también brutte, anche golpear delle- por las situaciones delle feas, tentazioni. como las tentaciones. Questa realtà de che la preghiera è così si ritrova Esta realidad que la oración es así se vocaciones encuentra bíblicas, en muchas otras anche nel vocaciones Nuevo bíblicas, Testamento. también en el Nuevo Testamento. Ad esempio, Pensemos, San por Pietro, ejemplo, San Paolo, en San Pedro y San Pablo, che la loro vita era così, que su vida era así, para arriba y abajo, un momento de exultación y un momento di abbassamento, de abajamiento, sofferenza. de sufrimiento. Elia è l'uomo di vita contemplativa e nello stesso tempo di vita attiva, preoccupato Elías es el hombre de vida delle vicende del suo contemplativa y al tempo, mismo tiempo de vida capace di activa, scagliarsi preocupado por los contro il acontecimientos re de e su la época, regina. capaz de arremeter contra el rey y la reina, después de que ellos habían hecho asesinar a Nabot para apoderarse de su viña. Quanto bisogno abbiamo noi, Cuánta necesidad tenemos hoy nosotros los creyentes, los cristianos, de ser celosos, che agiscano davanti que actuemos a persone che hanno responsabilità ante di personas que dirigenziare tienen responsabilidades col coraggio di Elia, de dirigir, tener el coraje de Elías per dire questo non va fatto, para decir esto no se hace, questo è un assassinio. esto es un asesinato, Abbiamo bisogno necesitamos dello spirito di Elia. del espíritu de Elías. Così mostra Così ci mostra che non deve esistere dicotomia nella vita di chi prega. Así nos muestra que no debe existir dicotomía en la vida de quien Si sta reza. davanti al Signore, Se está delante del Señor y se va al encuentro de los hermanos a los que Él envía. la preghiera non è un rinchiudersi col Signore La oración no es un encerrarse con el Señor no, questo, para embellecer el alma. Esto no es la oración. questo è finta di preghiera. Esto es una La preghiera finta è de un confronto oración. con Dio La e oración es lasciarsi un inviare confrontarse a con salvare Dios i fratelli. y dejarse guiar para salvar a los hermanos. Il banco di prova della preghiera è l'amore concreto per il prossimo. El banco de prueba de la oración es el amor por el prójimo y viceversa. Los creyentes actúan en el mundo después de estar primero en silencio y haber rezado. De lo contrario, su acción es impulsiva, carece de discernimiento. Es una carrera frenética, sin meta. Y cuando i credenti fanno così, fanno tante ingiustizie. Y cuando los creyentes actúan así, hacen tantas injusticias, porque primero no han ido ante el Señor a orar, a discernir qué cosa tienen que hacer. Le pagine della Bibbia lasciano supporre che anche le fede di Elia Las páginas de la Biblia dejan suponer que también la fe de Elías haya conocido un progreso. También él ha crecido en la oración, la ha refinado poco a poco. El rostro de Dios se ha hecho para él más nítido durante el camino, hasta alcanzar su culmen en esa experiencia extraordinaria cuando Dios se manifiesta, a Elías en el monte, se manifiesta no en la tormenta impetuosa, no en el terremoto o en el fuego devorador,
sino en el susurro de una brisa suave, o mejor, una traducción que refleja bien esa experiencia en un hilo de silencio sonoro. Así se manifiesta Dios a Elías. Y con este signo humilde que Dios se comunica con Elías, que en ese momento es un profeta fugitivo que ha perdido la paz, Dios viene al encuentro de un hombre cansado, un hombre que pensaba haber fracasado en todos los frentes, y con esa brisa suave, con ese hilo de viento sonoro, hace volver a su corazón la calma y la paz. Esta es la historia de Elías, pero parece ser escrita para todos nosotros. Algunas noches podemos sentirnos inútiles y solos. Es entonces cuando la oración vendrá y llamará a la puerta de nuestro corazón. Un borde de la capa de Elías podemos recogerlo todos nosotros. Como lo recogió la mitad de su capa su discípulo Eliseo. Y si también nos hubiéramos equivocado en algo, o si nos sintiéramos amenazados o asustados, volviendo delante de Dios con la oración, volverán, como por milagro, también la serenidad y la paz. Esto es lo que nos enseña el ejemplo de Elías. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, reanudamos hoy las catequesis sobre el tema de la oración, reflexionando sobre la figura del profeta Elías. El Antiguo Testamento lo presenta como alguien sin un origen preciso y sin un final, pues su historia se cierra cuando es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero a Elías lo encontramos también en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, hablando con Jesús junto a Moisés. Además, Jesús mismo se refiere a Elías para confirmar la misión y el testimonio de Juan el Bautista. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromisos mezquinos. Y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano. La vivencia de Elías nos revela que la oración pasa por un camino de crecimiento, que a él lo condujo a la experiencia de un encuentro personal con Dios que se le manifestó en el signo humilde del murmullo de una brisa suave y le devolvió la calma y la paz a su corazón cansado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, el Señor nos conceda crecer en nuestro camino de oración para vivir en intimidad con Él y haga que en medio de... Porque tienen otras cosas en que pensar. No les interesa la fiesta y piensan en el campo, los negocios. Muchas veces nosotros anteponemos nuestros intereses y las cosas materiales al Señor que nos llama y nos llama a la fiesta.
Pero el rey de la parábola no quiere que la sala esté vacía, porque desea regalar los tesoros de su reino. Dice a los siervos: vayan a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos. Así se comporta Dios. Cuando es rechazado, en lugar de rendirse, relanza y envía a llamar a todos los que se encuentran en los cruces de los caminos sin excluir a nadie. Nadie está excluido de la casa de Dios. El término original que utiliza el evangelista Mateo se refiere a los límites de los caminos, es decir, esos puntos donde terminan las calles de la ciudad y comienzan los senderos que conducen a la zona del campo, lejos de las zonas habitadas donde la vida es precaria. Y a esta humanidad de las encrucijadas es a las que el rey de la parábola envía a sus siervos con la certeza de encontrar personas dispuestas a sentarse a la mesa. Así la sala del banquete se llena de excluidos, aquellos que están afuera, de aquellos que nunca habían parecido dignos de asistir a una fiesta, a un banquete de nodas. Es más, el dueño, el rey dice: llamen a todos, buenos y malos, a todos. Dios también llama a los malos. Yo soy malo, hice tantas. Y Él te llama: ven, ven, ven. Y Jesús con los publicanos, que eran los pecadores públicos ahí, eran los malos. Jesús, Dios, no tienen miedo de nuestra alma herida por tantas cosas malas, porque nos ama. La Iglesia precisamente está llamada a llegar a las encrucijadas de hoy, es decir, a las periferias geográficas y existenciales de la humanidad, esos lugares marginales, esas situaciones en las que se encuentran acampados y viven fragmentos de humanidad sin esperanza. Se trata de no apoltronarse en las formas cómodas y habituales de evangelización y testimonio de la caridad, sino de abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestras comunidades a todos, porque el Evangelio no está reservado a unos pocos elegidos. También los que viven al margen, incluso los rechazados y despreciados por la sociedad, son considerados por Dios dignos de su amor. Para todos Él prepara su banquete, justos y pecadores, buenos y malos, inteligentes e incultos. Ayer por la tarde logré realizar una llamada telefónica a un anciano, sacerdote italiano, misionero desde su juventud en Brasil, pero siempre trabajando con los excluidos, con los pobres, y vive la vejez en paz. Quemó su vida con los pobres. Esta es nuestra Madre Iglesia. Este es el mensajero de Dios que va a las encrucijadas de los caminos. Sin embargo, el Señor pone una condición: llevar el traje de boda. Y volvemos a la parábola. Cuando la sala está llena, llega el rey y saluda a los comensales de la última hora. Pero ve a uno de ellos sin el traje de boda, esa especie de capa que cada invitado recibía como regalo en la entrada. La gente iba como estaba vestida,
como podía estar vestida, no con vestidos de gala, pero en la entrada les daban una especie de capa, un regalo, un don gratis. Y ese que no la tenía había rechazado ese regalo y se ha excluido, por lo que el rey no pudo hacer nada más que echarlo, porque rechazó el don. Porque la llamada de Jesús, la llamada de Dios es un don. Este hombre aceptó la invitación, pero luego decidió que no significaba nada para él. Era una persona autosuficiente. No tenía deseos de cambiar o dejar que el Señor lo cambiara. El traje de boda, esta capa, que es un don, un regalo, simboliza la misericordia que Dios nos da gratuitamente, la gracia. La invitación de Dios, el hecho de que Dios te lleve a la fiesta es una gracia. Sin esa gracia no puedes dar un paso en la vida cristiana. Todo es gracia. No basta con aceptar la invitación a seguir al Señor. Hay que abrirse a un camino de conversión que cambie el corazón. El hábito de la misericordia que Dios nos ofrece sin cesar es un don gratuito de su amor y es precisamente la gracia y requiere ser acogido con asombro y alegría. Gracias, Señor, por haberme dado este don. Que María Santísima nos ayude a imitar a los siervos de la parábola evangélica y salir de nuestros esquemas y estrechez de miradas, anunciando a todos que el Señor nos invita a su banquete para ofrecernos la gracia que salva, para darnos el don. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igne efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle,
Queridos hermanos y hermanas, deseo expresar mi cercanía a los pueblos afectados por los incendios que están devastando tantas regiones del planeta, así como a los bomberos que hacen que su vida corra peligro para extinguir los incendios. Pienso en la costa occidental de los Estados Unidos, especialmente California, y también pienso en las regiones centrales de Sudamérica, a la zona de Paraguay, a la ribera del río Paraná, a la Argentina. Muchos incendios son causados por la persistente sequía, pero no faltan las causas de dolo. Que el Señor sostenga a cuantos están sufriendo las consecuencias de esta catástrofe y nos haga dignos de preservar la creación. He apreciado que entre Armenia y Azerbaiyán se haya concordado un alto el fuego por motivos humanitarios, con vistas al alcance de un sustancial acuerdo de paz, a pesar de la tregua, a pesar de que la tregua se demuestra demasiado frágil. Animo a que se la retome y me sumo al dolor por la pérdida de vidas humanas y el dolor padecido, así como por la destrucción de habitaciones y lugares de culto. Rezo e invito a rezar por las víctimas y por todos aquellos cuya vida está en peligro. Ayer, en Asís, fue beatificado Carlo Acutis, joven de 15 años, enamorado de la Eucaristía. Él no se apoltronó en un cómodo inmovilismo, sino que acogió las necesidades de su tiempo, porque veía el rostro de Cristo, que su testimonio indica a los jóvenes de hoy que la verdadera felicidad se encuentra poniendo a Dios en el primer lugar y sirviendo a los hermanos, especialmente a los últimos. Un aplauso al nuevo joven Beato Millennials. Quisiera recordar la intención de oración que he propuesto para este mes de octubre. Y dice así: oremos para que los fieles laicos, especialmente las mujeres, participen mayormente en las instituciones de responsabilidad de la Iglesia, porque ninguno de nosotros ha sido bautizado sacerdote u obispo. Todos hemos sido bautizados como laicos y laicas. Son protagonistas de la Iglesia. Hoy todavía hay necesidad de ampliar los espacios de una presencia femenina más incisiva en la Iglesia y de una presencia laica, pero subrayando el aspecto femenino, porque en general las mujeres son puestas de lado, dejadas de lado. Debemos promover la integración de la mujer en los lugares en los que se toman las decisiones importantes. Oremos a fin de que, en virtud del bautismo, los fieles laicos y especialmente las mujeres participen mayormente en las instituciones de responsabilidad de la Iglesia, sin caer en los clericalismos que arruinan el rostro de la Santa Madre Iglesia. Reciben a palos e incluso matan a algunos. El propietario manda a otros siervos más numerosos que, sin embargo, reciben el mismo trato. El colmo llega cuando el propietario decide enviar a su hijo. Los viñadores no le tienen ningún respeto, al contrario,
Piensan que eliminándolo podrán adueñarse de la viña y así lo matan también. La imagen de la viña representa al pueblo que el Señor ha elegido y formado con tanto cuidado, con tanto amor. Los siervos mandados por el propietario son los profetas enviados por Dios, mientras que el Hijo es figura de Jesús. Y así como fueron rechazados los profetas, también Cristo fue rechazado y asesinado. Al final del relato, Jesús pregunta a los jefes del pueblo: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos, llevados por la lógica del relato, pronuncian su propia condena. El dueño, dicen, castigará severamente a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Con esta dura parábola, Jesús pone a sus interlocutores frente a su responsabilidad y lo hace con extrema claridad. Pero no pensemos que esta advertencia valga solamente para los que rechazaron a Jesús en aquella época. Vale para todos los tiempos, incluso el nuestro. También hoy Dios espera los frutos de su viña, de aquellos que ha enviado a trabajar en ella, todos nosotros. En cada época, los que tienen autoridad en el pueblo, cualquier autoridad, también en la iglesia, en el pueblo de Dios, pueden sentir la tentación de seguir su propio interés en lugar del de Dios. Y Jesús dice que la verdadera autoridad es cuando se hace el servicio, está en el servir, no aprovecharse de los demás. Pero la viña es del Señor, no es nuestra. La autoridad es un servicio y como tal debe ser ejercida para el bien de todos y para la difusión del Evangelio. Es feo ver cuando en la iglesia las personas que tienen autoridad buscan los propios intereses. San Pablo, en la segunda lectura de la liturgia de hoy, nos dice cómo ser buenos obreros en la viña del Señor. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo esto tenedlo en cuenta. Repito, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, todo cuanto sea virtud y digna de elogio, todo esto, tenedlo en cuenta, que sea objeto de nuestro compromiso en actitud de la autoridad. Y también de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, en su pequeño, diventeremo così una chiesa sempre più ricca di frutti di santità. Nos convertiremos así en una iglesia cada vez más rica en frutos de santidad. Daremos gloria al Padre, que nos ama con infinita ternura, al Hijo, que sigue dándonos la salvación, al Espíritu, que abre nuestros corazones y nos impulsa hacia la plenitud del bien.
Nos dirigimos ahora a María Santísima, espiritualmente unidos a los fieles, reunidos en el santuario de Pompeya para la súplica. Y en octubre renovamos nuestro compromiso de rezar el Santo Rosario. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat es. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y el aplauso de los fieles congregados en la plaza de San Pedro acoge la bendición del Santo Padre. Sono stato ad Assisi Ayer estuve en Asís para firmar la nueva encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. La ofrecí a Dios sobre la tumba de San Francisco, del cual me he inspirado, como en la anterior encíclica, la Laudato Si. Los signos de los tiempos muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la casa común forman el único camino hacia el desarrollo integral y la paz ya indicada por los santos papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Hoy, a ustedes que están en la plaza, y ahí a los afueras de la plaza también, tengo la alegría de regalarles la nueva encíclica en la edición extraordinaria del Observatore Romano. Y con esta edición recomienza la cotidiana edición cartácea del Observatore Romano. Que San Francisco acompañe el camino de fraternidad en la Iglesia entre los creyentes de cada religión y de todos los pueblos. Hoy concluye el tiempo de la creación, iniciado el 1 de septiembre pasado, en el cual hemos celebrado un jubileo para la tierra, junto a nuestros hermanos de diversas iglesias cristianas. Saludo a los representantes del Movimiento Católico Mundial por el Clima
los varios círculos, Laudato Si, y las asociaciones de referencia comprometidas en recorridos de ecología integral. Me alegro por las iniciativas que hoy se desarrollan en diversas localidades. En particular, recuerdo aquella de la zona del Delta del Po. El 4 de octubre de 100 años atrás, nacía en Escocia la obra Stella Maris, en apoyo de la gente del mar. En este aniversario hace importante aliento a los capellanes y a los voluntarios a dar testimonio con alegría de la presencia de la Iglesia en los puertos, entre los marítimos, los pescadores y sus familias. Hoy, en Bolonia, será beatificado Don Olindo Marella, presbítero oriundo de la diócesis de Chioggia, pastor según el corazón de Cristo, Padre de los pobres, defensor de los débiles. Que pueda su extraordinario testimonio ser luz para tantos sacerdotes llamados a ser humildes y valientes servidores del pueblo de Dios. Ahora, un aplauso al nuevo beato. Saluto a tutti voi. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países. Veo tantas banderas allí, familias, grupos parroquiales, asociaciones y también algunos fieles. En particular, saludo a los familiares y amigos de los guardias suizos que han venido hoy para participar en el juramento de los nuevos reclutas. Y estos chicos son